No sé si Meli tenés allí. Voy a tratar de ser breve, en serio. Y bueno, sí, las elegí de vueltas. Es mi par de hermanas favoritas. Y bueno, en verdad, cuando Cele me dijo, me dio la lista de posibles mujeres de las cuales hablar. Lindo porque la Biblia nos muestra ejemplo de mujeres que fueron de bendición y mujeres que no fueron de bendición y cómo a su tiempo justo Dios castigó o no dio la bendición que esas mujeres capaz que querían o la gloria que esas mujeres querían. Y yo me había equivocado, pensé que el versículo lema era otro, pero no hay problema. Y le subtitulé a esto en Marta y María de elecciones, servicios, discipulado y algo más. Vamos a estar leyendo los 3 relatos en los cuales Marta y María aparecen. En serio, prometo ser breve, tengo 4 hojas escritas, pero este es mi resumen, el resumen del resumen del resumen. Este, igual todas las que estuvieron el domingo, Pablo ya me hizo no un spoiler, me ahorró parte del mensaje y me dio más cosas que no me había dado cuenta, así que bueno. Este, las invito, antes de comenzar a leer, capaz que ubicarnos un poco de quiénes eran estas hermanas. Era Marta, María, hermanas de Lázaro, que vivían en Betania. Después vamos a ver dónde estaba Betania, qué tan cerca estaba de Jerusalén. Yo cuando hice la comparación a realidades que nosotros manejamos fue como, ¿es en serio? Porque es una cosa que capaz que a mí me gusta ver eso, comparar con los niños de la escuelita, también trato de decirle cuando hay distancias en la Biblia, bajarlos a cosas que ellos puedan entender. 15 estadios, 3 kilómetros, bueno, ¿de acá a dónde es esa distancia? Y no sabemos, porque la Biblia nos lo cuenta, es cómo llegaron a conocer a Jesús. Capaz que en esas pasadas idas y venidas de Jesús, así como todo el resto de las personas, lo escucharon, lo vieron, compartieron, pero más que todo entendieron quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? El pueblo de Israel estaba buscando ese Mesías pensando que los iba a librar de la opresión del el gobierno de turno, que en ese caso eran los romanos, y el pueblo de Israel por muchos años pasó de estar siendo eh, esclavos de o bajo el dominio de, y básicamente fue por la desobediencia de ellos. Y el último les tocó a los romanos. Ellos esperaban a alguien que los librara de ese pueblo que los estaba oprimiendo, pero Jesús no venía para eso. Es más, Jesús fue el que dijo, obedezcan a los líderes, respeten las autoridades, oren por las autoridades, sean de su agrado o no, trabajen justamente, den los tributos que tenga que corresponder a quien sea, porque Jesús venía a solucionar un problema que era el más grave, el más apremiante que todos tenemos, que es el tema del pecado. Desde un principio, desde la creación, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, no creyeron completamente lo que les había dicho, Dios ya había dicho, bueno, no van a poder hacer nada, van a intentar, van a fallar, van a ser limitados, los avances que puedan hacer, lo mejor que puedan andar, va a terminar en la nada. Capaz que hay algunos que con tranquilidad, sin ningún problema, van a ser obedientes, no van a tener problemas, no van a generar conflictos, van a vivir vidas ordenadas. Hay otros que se van a entregar completamente a las pasiones y todos van a estar en la misma situación y todos van a recibir lo mismo, que es el castigo de su pecado, porque el pecado tiene que ser castigado, porque la separación de Dios lleva a muerte, una muerte física y una muerte eterna. Y Dios, que es amoroso y misericordioso, dijo, yo voy a proveer la solución. Y esa solución era Jesús. Y Jesús lo que vino, lo que estuvo en la tierra y lo que vino a dejar era decir, yo soy el que va a cargar el castigo de su pecado. Yo soy el que va a pagar el precio del pecado. Yo soy el justo que va a morir por el pecado de todos ustedes. Un justo por los injustos. Y sabemos que Jesús dio su vida voluntariamente y ahora se va acercando Semana Santa, donde me gustó una frase que leí, que este tiempo no es el conejo, sino del cordero. El cordero que tomó el lugar que nosotras merecíamos, que yo merecía en esa cruz de castigo, lo tomó
y una esperanza de que no solamente pagó el precio, sino que venció la muerte al resucitar. Y una esperanza que albergamos sus hijos de que un día va a venir a buscarnos, una esperanza de que esto de acá, lo malo, se termina y que en un futuro, a veces cercano, a veces lejano, no lo sabemos, solamente Dios sabe, vamos a poder estar con Él y vamos a estar gozando, disfrutando de estar en la presencia con Él. Y Marta y María entendieron eso. Y vamos al primer encuentro de Marta y María con Jesús, así, donde hay un relato de Jesús visitando a Marta y a María. Que está ahí, dale, Meli, es Lucas 10, 38 al 42, por temas de tiempo ya se los traje, que dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no te será quitada. Nuestra tendencia humana es a la pobre Marta darle palo, ocupada en todas las tareas, en todo lo que había que hacer, y a María subirlo a un pedestal. Pero ambas hermanas tienen cosas para enseñarnos. Yo las vi a las dos como dos caras de la misma moneda. Los dos nos presentan la integridad de lo que debe ser nuestra persona. Y empezaba a cambiar resumen. Y pensando en Marta hay una siguiente imagen. Ay, se me quedaron juntas. Pero no sé si puedes eliminar la chiquitita. Ese es un plato de comida típico, el que se veía en la esquinita, es un plato de comida típico judío, hebreo, árabe, toda esa zona. Y no se prepara de una patada, dos patadas. Lleva su tiempo. Entonces, imaginémonos esto de Jesús de pasada, capaz que venía solo, capaz que era Jesús y los 12, porque donde iba Jesús estaban los discípulos siguiéndolo, llegando a la casa de Marta. Y capaz que hay alguna acá que le encanta recibir gente, tiene su hogar de puertas abiertas, le gusta recibir, que la visiten, poder tener ese tiempo de atender. Y capaz que hay otras que, bueno, está bien, si hay que hacerlo, lo hacemos, no es una cosa que se sienta muy cómoda, pero cada vez que le toca a uno ser anfitrión, trata de recibir lo mejor que puede a quien está llegando a su hogar. Y los árabes, los judíos tienen la costumbre, y nosotros también la tenemos, de que no hay mejor manera que demostrar que eres bienvenido que llenando la mesa de comida. Mi mamá por lo menos es así. Entonces, Marta estaba en ese preparar, el hacer, el estar haciendo la comida, así fuese uno, así fuesen 13, el invitado principal era el maestro, era Jesús. Y obviamente que, imagino, Marta iba a hacer las cosas con excelencia. No iba a hacerlas así nomás, buscar a ver si agarro, yo qué sé, busco más o menos que me quedo. No, buscar lo mejor, preparar de cero. Sobre un poco de pan, no, vamos a hacerlo de cero. Buscar dar lo mejor. Pero allá, de fondo, está María, sentada a los pies de Jesús. Y, y pensando, María, ahora estamos acostumbradas a decir, por ejemplo, viene Samuel Pérez Millos, va a tener una clase sobre cristología, están las conferencias, vamos todos. Y vamos todas también. Y tratamos de estar. Pero hay que entender que en los tiempos bíblicos, que una mujer estuviese en una mesa junto con los hombres, que estuviese a los pies del maestro escuchando, siendo instruida, no era lo típico. La instrucción estaba reservada para los hombres, tampoco eran todos los hombres que eran instruidos, y María está rompiendo todo lo que son tabúes, ideas que habían en la época. Ahora, o sea, lo miramos como que, ¿qué tiene de raro? Pero en su momento tenía de raro. Pero Jesús no le reprocha eso hasta a María. Nadie de los que está a la vuelta, según el relato bíblico, le dice nada a María. María estaba allí siendo instruida por Jesús. Y yo pensaba, digo, bueno,
en esto de qué cosa me tengo que llevar o me tiene que quedar, y es que para conocer el corazón de Jesús, yo tengo que humillarme ante su presencia, estar a los pies. El estar a los pies de alguien es una situación de humillación, porque es lo más bajo que uno puede estar y está en una situación de completa vulnerabilidad. Si no, pues prueben, o sea, yo si me arrodillo y tengo a alguien, estoy en una situación de vulnerabilidad, porque es así. Y es un tema de humillación. Y no nos tenemos que humillar ante cualquiera, sino ante Jesús. Y abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente para ser instruidas por Dios. El buscar, el anhelar eso como María estaba haciendo, que no le importaba nada de lo que pasaba. Yo me imagino que Marta así de reojo y María sintiendo capaz el calorcito en la nuca de los ojos de Marta, mirándola como diciendo, ¿no te acordás que tenemos gente en casa? ¿No te das cuenta que estoy sola haciendo las cosas? Y las mujeres tenemos la costumbre de que cuando queremos que hacernos notar o hacernos sentir, empezamos a golpear las cosas y hacemos ruido. Y esa pobre masa que para amasarla empieza a ser, pero más, o sea, la pobre masa, la pobre mesa, la golpeteamos más. Imagino que Marta de fondo estaba haciendo todo ese ruidaje como diciendo, a ver si te das cuenta, María, que me tenés que estar ayudando, pero María estaba enfocado en lo único que importaba en ese momento, que era estar con Jesús, aprender de Él y escuchar de Él. Y una cosa que yo miraba que María nos enseñaba también es que hay que tener una entrega completa en el discipulado. Es buscarlo a Él, es el anhelarlo, es apasionarse por conocer a Jesús. Todos tenemos alguna cosa que nos apasiona. Es el fútbol, es la cocina, es la pintura, es la tele, es la música. Y lo que en verdad nos tiene que apasionar, como madres a veces los avances de nuestros hijos, pero lo que nos tiene que apasionar es conocer a Jesús. Y María nos enseña que había logrado abrazar el conocimiento de Jesús, el amarlo de corazón y además el estar abrazándolo intelectualmente con la mente. Todo lo que leemos, aprendemos, escuchamos de la palabra, entra por acá o por los oídos. Sube, pero debe bajar a nuestro corazón. Porque al bajar a nuestro corazón, después puede volver a salir. La Biblia también nos dice que de la abundancia del corazón, ay, no las escucho. Ahora se quedaron mudas. De la abundancia del corazón, habla la boca. Se ve que están con hambre o están cansadas. Habla la boca. Y para poder hablar de cosas de bendición, uno debe nutrirse de lo que bendice. La Biblia nos manda a dejar lo que está mal, en qué tenemos que enfocarnos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen nombre, sé virtud alguna, a lo digno de alabanza en esto pensar, y sacar e ir erradicando las otras cosas. Y tenemos que amar a Dios completamente. Em, a ver el siguiente. Ah, ahí está, gracias. Ay, yo traje la tablet de mi esposo, se la pedí y no la abrí, mira, porque ahí tenía toda la presentación. Jesús nos dice, que también está en el Antiguo Testamento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que tengo que amarlo con toda mi persona, con aquello que es bueno, con aquello que no es bueno, con toda mi atención, con todo lo que tengo. Y pensaba también de cuántas veces en la Biblia, a lo largo de la Biblia, Dios le va recordando al pueblo en distintos momentos qué es lo que tiene que hacer. Y todas van en lo mismo. Enfócate en mi palabra, ámame y anda. Y en Éxodo les dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo de Israel tenía una costumbre, o sea, todo ser humano creo lo tiene, eran muy rápidos para asumir compromisos y muy rápidos para olvidárselos. Y yo digo, ¿cuántas veces uno con el ímpetu después de un campamento, de un encuentro, una cosa, Dios le habla y dice, sí, lo voy a hacer, lo voy a aplicar, lo voy a poner, y pasan los días, las semanas, y nos vamos olvidando de eso? Pero si en verdad quiero amar,
a Dios completamente, ser bendecida y poder ser de bendición, tengo que obedecer todo lo que Dios me pide. Y yo pensaba, dice, lo que Dios nos pide no es gravoso, no nos va a pedir nada malo, no va a pedir nada que nos haga mal. Es más, sigamos pensando cuando al pueblo de Israel les dio las leyes, eran todas cosas buscando el bien, el cómo vivir en paz, pero primero cómo amar a Dios. No vas a tener nada que ocupe el lugar de Dios, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, pero primero vas a amar a Dios y después a tu prójimo. Vas a respetar a las otras personas, vas a respetar los vínculos que hay de las otras personas, la propiedad privada de las otras personas. Era todo buscando el bien del pueblo, cosas que hoy en día, si pensamos cuántas leyes tenemos en- que son en base a lo que Dios había establecido. Y y pienso también, me gusta el libro de Josué, me gusta ese versículo antes de el famoso "Mira que te mando que te esfuerces", que dice: "Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien". Y María había entendido esas cosas. Sabía a quién tenía que estar enfocada, a quién tenía que estar atendiendo. ¿Y yo qué tengo que estar haciendo? Hay muchas cosas hoy en día que nos distraen. Podemos empezar acá a nombrar, todos vamos a ir por la primera, el celular. Antes era la telenovela y la tele. Después fueron los clubs, que ir a hacer ejercicio, que para acá, que para aprender aquello, que después los celulares. Siempre hay alguna cosa que nos va a distraer y nos va a desenfocar. Siempre va a haber alguna cosa que ocupe nuestro tiempo. Cosas que son valederas, pero que se ocupan el lugar de Dios, se convierten en ídolos. Y Dios nos dice que Él tiene que ocupar el primer lugar. Y teníamos a María sentada, si voy muy rápido me dicen, igual estoy tratando de ser concreta. Eh, María estaba, capaz que volvés a la anterior, María estaba ahí sentada, disfrutando, atendiendo, escuchando, no importándole nada de lo que pasaba alrededor, y tenemos a una Marta ocupada en las tareas. Y Jesús no era desconocedor de lo que Marta estaba haciendo, de lo que implicaba, de lo trabajoso, de lo importante, de lo necesario. Había que comer, había que cocinar. Jesús estaba al tanto de las cosas, pero Marta, mm, en un libro que me prestó C, le decía mucho, bueno, capaz que María era más joven, Marta la mayor, Marta capaz que al ser la mayor, creo que las que son hermanas mayor les pasa de que siempre fueron las que, bueno, ayudan a mamá en casa, son las que son instruidas, son las que ordenan todo, son el número 2 para todas las cosas que hay que hacer. Y María debe haber sido la hija chica. Vamos por acá, por allá, sí, las tareas no importan tanto, bueno, me voy a enfocar en... Y Marta no ataca a la decisión de María de sentarse a escuchar a Jesús y dedicarle tiempo a Jesús. Marta ataca la consecuencia de la decisión de María. Es decir, a ver, Jesús, ¿no te da cuidado que yo estoy sola? Este, que mi hermana me deje servir sola. O sea, Jesús, ¿no te importa que mi hermana me está dejando a mí con la carga de preparar la comida, de poner la mesa, de traerla, de hacerlo? Decide que me ayude. ¿Cuántas han reclamado alguna vez eso? No levanten la mano. Pero a veces no. A alguien le pasa de hacer reclamos, de pero no te das cuenta que me dejó sola haciendo las cosas, que se fue a hacer otra, y tenemos ese reclamo. Y Jesús le importaba la situación de Marta. No desconocía lo que Marta estaba haciendo, lo que implicaba. Y em, no es que Jesús no tuviese ganas de intervenir entre las dos hermanas. No, en verdad la vez que Jesús dijo, yo no me meto en esto, fue en la disputa de los dos hermanos por la herencia, que uno dice, Jesús, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y yo digo, yo no voy a ser juez y señor, resuelvan ustedes. Y en esta situación no fue decirle a Marta, Marta, anda, anda ya, anda, termina de cocinar y después... O sea, no le dice nada de eso. Jesús en verdad le importa lo que Marta estaba haciendo, conoce
lo único que hace es redireccionarla a lo que en ese momento era importante. Y era un llamado al discipulado, era un llamado a reordenar prioridades. Era importante la cocina, sí, pero en ese momento lo más importante era disfrutar de estar con el maestro. Y a veces nos pasa, y yo tuve una época en mi vida de actividad que hubiese, había actividad que estaba, cosa que había que hacer, allá estaba yo haciendo. Pero llegó un momento en que hacía las cosas porque había que hacerlas y estaba haciendo las cosas para Dios sin Dios. Y a veces hay que cuidar de que estemos sirviendo sin verdaderamente servir a Dios. Eh, no implica esto que ahora todas abandonan las tareas, responsabilidades, se sientan y no hacen más nada y ya no hay quien ayude con los adolescentes, quien haga el desayuno, quien ayude a limpiar. No, no es eso. Sino que a veces tenemos que tomarnos un tiempito y evaluar cuál es la motivación detrás de lo que estoy haciendo. ¿Es porque verdaderamente amo a Dios y estoy buscando ser obediente en servir? ¿O es que lo estoy haciendo por costumbre y tradición? Si lo estoy haciendo por costumbre y tradición, es el momento de pedir perdón a Dios y reenfocar la cabeza de lo que estoy haciendo. Este verano yo le decía a las chiquilinas en las campañas está genial que estén en las campañas, está fantástico. Y todas cosas que se les ocurra hacer en las campañas está genial. Pero no se olviden el por qué lo están haciendo. Algo que ya le había dicho otra persona. Dice, no se olviden por qué están haciendo las cosas, por qué vinieron a la campaña, por qué están acá, por qué estoy yendo. ¿Es porque es lo de moda o es porque verdaderamente entiendo que tengo que servir a Dios de esta manera? Y una cosa, antes que pues digan, Eunice dijo que no vayamos más a las campañas y que poco vayamos a los campamentos y mentira, no les dije esto. Lo que les digo es, si ustedes me preguntan dónde estar o dónde quieren que sus hijas estén durante el verano, mándenlas a los campamentos, mándenlas a las campañas, que estén ahí, porque entre estar en casa sentadas haciendo nada y estar en una campaña, en un campamento, siendo bombardeadas 24 horas del día de la palabra de Dios y siendo confrontadas con la palabra de Dios, es mucho mejor que estar en casa a riesgo de. Pero cuando estemos haciendo cosas, ayudando en la cocina, tocando un instrumento, preparando el desayuno, aprontando algo para una persona que lo necesita, recordemos que el foco es Jesús y que debemos servir a Jesús. Tenemos que servir a Dios. Y eh, hay 2 versículos, yo quería otro, pero que nos dice para quién hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas. Las cosas las hacemos como Jesús la hizo. Y en Juan 13:15 dice, por ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y también para quién hago las cosas. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿estoy sirviendo? Genial. ¿No he encontrado en qué servir? Bueno, es hoy, no mañana, que hay que ponerse a decir en qué puedo estar sirviendo, en qué puedo estar sirviendo a Dios. Los hermanos van a ser bendecidos, pero ¿en qué puedo estar sirviendo a Dios? Pero en primer lugar, yo tengo que buscar amar a Dios verdaderamente, tener esa cercanía con Dios, estar como María a los pies de Jesús y amarlo y buscar amarle, que llegue a mi corazón, a mi alma, a mi cuerpo, a mi mente, que sea todo, amarlo completamente. Y hay otra más. Yo pensaba que bueno, es amarle enteramente o íntegramente para poder servirle de manera justa y correctamente enfocada. Es mantener el vaso lleno para poder vaciarlo, que nunca se va a vaciar. Si yo estoy buscando y amando a Dios y lo estoy buscando en todo momento, si yo estoy aprovechando todas las instancias que tengo para conocerle más, mi vaso no se va a vaciar. Voy a enfocarme em, y hay cosas que van a ir desapareciendo. La queja va a ir desapareciendo, el mirar al otro va a ir desapareciendo. Marta lo que precisaba era reenfocarse en decir,
No, en estos momentos yo tengo que mirar a Jesús y escucharlo y amarlo a Él. Y después me encargo del servicio. Entonces, buscar eso y generar ese equilibrio. Y tenemos, si me van muy rápido me dicen, yo dije que quería ser concreta, aquel reloj está, no está bien, porque si no después yo puedo hablar mucho. Vamos a la siguiente escena. Juan 11, 1 al 27. Es más largo, esta es una selección, no es todo el capítulo de Juan 11. Pablo me hizo el adelanto, spoiler, nuevo punteo este domingo. Si no lo escucharon, tanto el mensaje de domingo estuvo bueno. Todos los mensajes están buenos, pero puedo decir que este de domingo, porque lo tenía más fresquito, estuvo bueno. Y el de ayer, de Felipe, también estuvo bueno. Pero en Juan 11, eh, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Voy a poner en contexto, antes de seguir leyendo. Jesús sabía, cuando arranca el capítulo, que Lázaro estaba enfermo. No precisó que nadie se lo dijese, Jesús es Dios, Jesús sabía. Jesús le dice a sus discípulos, la enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios. María y Marta mandan a llamar a Jesús, le dicen el que amas está enfermo. Y Jesús dice, en eso dice, bueno, me quedo 2 días más donde estoy. Betania, Jerusalén, tenía una distancia de 15 estadios, 3 kilómetros. Y si no se dan cuenta cuántos son 3 kilómetros, es como salir de acá, Belloni, General Flores y llegar hasta Don Pedro de Mendoza. Esa era la distancia que estaba Jesús. Caminando, un paso tranquilento, 45 minutos, 1 hora, no hora y algo. Jesús estaba cerca. Pero Jesús, intencionalmente, decide que no va a llegar. Decide quedarse 2 días más. Es más, tenía planes para ir a otro lado, pero en fin. Y después se da esta escena que dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo con poco saber que estaba a 30 cuadras y no fue hasta después de que Lázaro falleció. Y, y pensando en, en esto, ven que está dentro de la hoja, ¿cuántas veces nos encontramos como Marta preguntándonos, diciéndonos, si hubieses, si hubiera, si hubiéramos, si tan solo? Eh, a veces nos escuchamos o nos encontramos en los momentos de dolor clamando a Dios y diciendo, pero Dios, si yo te pedí, si he orado, si te he dicho, ¿por qué no? ¿Por qué aún no? ¿Por qué la respuesta no es a lo que he esperado? Si he buscado que mi corazón vaya acorde a tu voluntad, ¿por qué no? El si tan solo o el si hubieras. Hay una imagen que... Yo busqué imágenes porque... Ahí está, a ver si va. Volve para atrás nomás. Esa cara de Marta, y yo me imagino que el reclamo, ese encuentro de Marta no fue con una voz suave y tranquila. Era el dolor, capaz que era el reclamo de una hermana que había perdido a su hermano, a un ser querido.
Y se encontró y dice, yo te mandé a llamar, te, te mandé a buscar, clamé a ti. ¿Y por qué no? Si tan solo hubiese llegado mi hermano, hubiese estado vivo. Marta y María sabían que Jesús no necesitaba físicamente estar ahí para sanar a Lázaro. Y a veces nos cuesta mucho eh, entender por qué Dios permite situaciones que son dolorosas. Por qué nos permite pasar por situaciones que no sabemos. Pero en todo Dios está al control. Y si lo amamos enteramente, es entender y aferrarse a que Dios está al control de todo. En este viento que escuchamos afuera, en esta que nos está enloqueciendo la puerta, en este viento que va y que viene, en las noches tormentosas, en el medio del mar, em, a mí me gusta ir a la playa cuando hay tormenta, porque me gusta ver que aún en esa tormenta donde está el mar revuelto, las olas que son altas, que claro, es muy lindo verlas desde la tierra, desde un barco no debe ser lindo, pero aún en ese mar revuelto, Dios está al control. Y las olas no van a avanzar más allá de donde Dios le permita ir. Y las situaciones difíciles no van a ir más allá de lo que Dios permita. Claro, a veces hay que distinguir entre, bueno, a ver, si yo obviamente desobedecí a Dios y estoy sufriendo una consecuencia, bueno, fue la desobediencia, pero con Lázaro, Marta y María estaban pasando ese momento de dolor, porque Jesús tenía otro plan. Dios tenía otro plan en ese momento para esa situación. Y, y pensaba que sea un lindo diálogo entre Marta y Jesús. Marta hace esa declaración de fe, Marta reconoce y dice, bueno, yo sé que ahora todo lo que tú le pidas a Dios, todo lo que tú le pidas, Dios te lo va a dar. O sea que si vos querés pedirle a Dios que mi hermano viva, Dios te lo va a dar. Y, y también está el reconocer que eh, Jesús es la resurrección. Y capaz que a veces nuestra mente es limitada, es finita y es lineal. Nosotros solamente podemos ver el tiempo como una línea, para atrás y para adelante, y solamente podemos proyectarnos para adelante. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección. No es un momento específico, dice, yo soy la resurrección. Yo puedo dar la vida, yo soy. No solamente es un evento que va a ocurrir. Y pensando en la consolación, Jesús no es ajeno a ese dolor. El único, como bien decía Pablo este domingo, el único versículo que muestra eso, esa emoción del llanto, es frente a la tumba de Lázaro. Conmovido ante el dolor de Marta y María. María después le hace el mismo planteo. Dice, si tan solo hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús sabe por lo que estamos pasando y sabe por lo que pasamos. La Biblia nos dice, y creo que está en la siguiente placa, la otra, después volvemos. Dice, en la de segunda de Corintios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No era ese, pero igual, no hay problema. Pues yo tengo que acordarme cuál era y dónde lo escribí. Pero, sí, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por las mismas cosas y que se puede compadecer por nosotros. Jesús pasó hambre, pasó sueño, calor, traición, dolor, sufrimiento y lo experimentó todo sin pecar y nos comprende. Y nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Jesús sabe por lo que pasamos, no es ajeno. Jesús nos ama, Jesús sabe, Jesús quiere consolarnos. Y cuando somos consolados es para que podamos consolar a otros. No es para que, bueno, yo soy consolado y ya está. No, es para consolar a otros. Es para poder estar con el otro cuando está pasando una situación similar.
es para poder acompañar a veces sin necesidad de decir nada. A veces es simplemente el estar, el dar un abrazo, el acompañar en oración, el, el, el ser ese sostén en oración y saber que Dios a su tiempo va a obrar. Y Jeremías nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Con esto de que a veces hay que entender de que Dios permite cosas en nuestras vidas que no comprendemos y que son para su gloria, es entender que el fin que Dios tiene es mejor de lo que nosotras podamos imaginar. No sabemos de qué forma se va a ir desarrollando su plan. Nosotros vemos una parte, Dios ve todo. Y, y hay más versículos que hablan sobre el consuelo, pero hay uno que me gusta que está en Apocalipsis. Y una vez conversando con Marina, eh, yo nunca me había dado cuenta de esto, pero en Apocalipsis 21:4, cuando dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Me acuerdo que en una charla que estamos, una conversación con Marina, Mariana dice, Dios se va a tomar el tiempo de a cada uno enjugar, secar cada una de las lágrimas que hemos derramado. Y es eso bien de padre amoroso que se va a tomar a veces cuando los hijos son chiquitos, mi hija todavía es chiquita, a veces hay que tranquilizarla de secar esas lágrimas y, y ese cuidado que tienen los padres o tendrían que tener los padres de enjuagar las lágrimas de que es algo que Dios va a hacer con nosotros. Y a veces hay momentos que no entendemos de vuelta el por qué. Marta y María no lo entendieron. Marta hizo una gran declaración de fe, al mismo estilo de Pedro, decir, yo sé que tú eres el Cristo. Se me hablar para atrás, Meli. Una más. Dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta sabía quién era Jesús. Capaz que la vemos a Marta en la cocina y siempre la enfocamos, ahí vemos Marta, la ocupada en las tareas, obsesionada. Pero Marta era una mujer de fe. Y eso no se lo quita a nadie tampoco. Y Marta se aferró a que sabía quién era Jesús, el poder que tenía Jesús, y es lo que tenemos que hacer. En medio de las pruebas, yo me tengo que aferrar a Dios. En el medio del dolor, yo me tengo que aferrar a Dios. Hay momentos que va a resultar fácil, hay momentos que no. Hay momentos que las dudas van a volver a surgir y hay que volver a dejarlas a los pies de Dios. Hace 1 año y 1 mes, por ejemplo, nosotros nos enteramos o le confirmaban a mi hermana que tenía cáncer. Odiosa enfermedad. En una primera instancia de oración era, bueno Dios, que sea algo sencillo, eh, algo que sea transitorio, que sea de las veces que ataca de forma más suave. No, mastectomía. Bueno, que el tratamiento sea corto. No, radio, con quimio. Gracias a Dios ahora está bien, tuvo control, el análisis está bien. Pero en un primer momento uno decía, bueno, ¿qué hacemos? Y yo admiro a mi hermana porque en todo esto fue como Marta y se aferró a Dios, a esa esperanza. Ella decía, yo sé, yo le preguntaba, bueno, Leti, en todo esto dicen, porque lo planteé como motivo de oración, ¿qué le digo a los demás? ¿Qué querés que ponga como motivo de oración? Y dice, que en todo Dios sea glorificado y que en todo la gente pueda conocer más a Dios. Si alguien lo conoce, que se aferre más. Si no lo conoce, que pueda experimentar de la gracia y la gloria de Dios. Y no es fácil estar en ese baile. Pero cuando uno se aferra a Dios, y yo lo vi con mi hermana, porque sí, si vamos en competencia de fe, mi hermana me gana por lejos, mi hermana se aferró a Dios y fue lo que la sostuvo. Con 3 hijos chicos fue lo que la sostuvo. Y tenemos que hacer eso, aferrarnos de Dios, ahora sí el otro, sabiendo que Dios conoce y sabe todo, dice.
Tenemos que aferrarnos a la paz que nos da el saber que Cristo está con nosotras, que no nos deja solas, que está obrando a través de nosotras y de las situaciones y circunstancias. Capaz que ahora toca el tiempo de la tormenta y uno ve todo gris y todo negro y solamente ve las olas que se vienen arriba y parece que se viene la noche y que la cosa no tiene fin. Pero Dios está con nosotros. Jesús prometió y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque después vamos a estar con Él en la eternidad. Y Marta hizo esa aclaración, que no implicó que Marta en algún momento no le saltara la parte humana de cuando Jesús dice, bueno, saquen la piedra, decirle, no, ya tiene olor, ya hiede el cuerpo, hace 4 días. Dice, pero igual Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y a veces tenemos que acordarnos que si creemos veremos la gloria de Dios. Y en su momento Dios va a responder. Capaz que la respuesta no nos toca a nosotras vivirlas. Capaz que le toca a la siguiente generación. Pero tenemos que confiar que Dios está al control de todo. Y a veces podemos ser muy espirituales y salir esa respuesta de decir, hiede, apesta o decir, dudar un poco de lo que Dios puede hacer. Como Pedro. Y me acuérdense de Pedro en el agua, marchamos bien hasta que de repente empezamos a mirar para los costados, pero hay que enfocarnos. Entonces, con María y con Marta en un principio aprendimos que debemos que amar a Dios completamente para poder después obrar. En los momentos de dolor, de dudas, de pruebas, enfocarnos y saber que Dios nos consuela, más que nada en esos momentos de dolor. En el momento que perdemos el control nosotras, que es lo que más nos duele a veces. ¿O soy yo la única controladora que le voy por los plancitos y si no me sale del plan ya desespero? Hay que recordarse que Dios está al control de todo, Dios nos consuela, Dios nos sostiene y Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Y hay algo que Pablo compartía este domingo, que no podemos salir iguales después de un duelo, de una situación de dolor. No podemos este, seguir iguales. Hay situaciones que nos tienen que llevar a cambiar ante la pérdida de una persona. No podemos seguir actuando igual. Hay cosas que tienen que cambiar, sí. Y solamente nosotros sabemos qué cosas va tocando Dios. Y hay una última escena, una más, que está en Juan. Y volvemos otra vez, de vuelta a casa de Marta y María. 6 días antes de la Pascua, Jesús vuelve a ir. Ahora sí, seguro que están los 12 discípulos, pero hay algo distinto. Marta está en la cocina, Marta está con las tareas, pero Marta no le dice nada a María. La Biblia nos dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Dice que era como un año de trabajo de un jornalero. Piensen en el perfume más caro que se les pueda ocurrir, multiplíquenlo, y ese era el perfumito. Yo traté de buscar a ver si vendían nardo en Uruguay, no llegué a conseguir, pero hay que se venden, porque quiero saber qué olor tenía. Y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esa es una parte de todo el relato. Misma escena, Marta sirviendo, María teniendo el acto de adoración. Y era la sincera adoración de María. Capaz que Marta y María en ese conversar, porque deben haber hablado, no es que iban separadas y cada uno a su forma de ser, Marta le debe haber compartido la conversación que habían tenido con Jesús. Ellas eran discípulas, seguían a Jesús, por más que no lo acompañaran en todos los lugares que iban, también parte de las costumbres. Pero ellas sabían y conocían, y ellas deben haber entendido
a qué había venido Jesús y a en qué momento se acercaba. Y María hace esa entrega, esa adoración sincera de derramar un tesoro a los pies de Jesús, lo más preciado que había. Capaz que lo tenían porque lo habían adquirido, algo que no se conseguía muy fácil, que se conseguía en las grandes este, poblaciones, en las grandes ciudades. Capaz que algo que habían adquirido cuando tuvieron que preparar el cuerpo de Lázaro para la sepultura. Capaz que algo que le habían regalado, capaz que algo que ella había adquirido, pero era un tesoro preciado. Y María no dudó en ningún momento de derramar ese tesoro tan preciado que tenía a los pies de Jesús. Y de vuelta, la situación de humillarse nuevamente a Jesús. No solamente derramarlo, sino que para limpiar, para secar, usó sus cabellos. Hoy estamos todas con el pelo suelto, todo, pero en esa época las mujeres descubrir su cabello no era lo habitual. Pero ahí estaba María entregando todo, dándole todo y reconociendo quién era Jesús. Y, y yo pensaba, y bueno, ¿qué es esta escena? Y yo creo que para María estaba reconociendo lo que era el significado y el valor del sacrificio de Jesús. La Biblia no cuenta más después si ellas estaban cuando Jesús fue crucificado, es probable que sí, que hubiesen estado siendo parte de esa multitud que vio a su maestro. Probable que cuando Jesús fue a ascender, ellas también hubiesen estado viendo el cierre de la promesa de Dios. Prometí al Salvador, lo envié, dio su vida, derramó su sangre, pero resucitó y ascendió al cielo. Pero en ese momento María da todo. Marta no la critica, la deja que lo haga. Capaz que sabía, capaz que no sabía. El que sí salta es Judas, pero bueno, Judas tenía sus intenciones aparte de meter mano en la bolsa. Y Jesús le dice, cuando Judas reclama, dice, déjala para el día de mi sepultura guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y yo pensaba, a veces andamos el día a día en esa vorágine de horarios, actividades, cosas que tenemos que terminar, que tenemos que ir, y nos olvidamos del valor del sacrificio de lo que Jesús hizo por ti y por mí. A veces pasamos la cena del Señor, reunión en la cual todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos que estar porque es una ordenanza, porque Jesús dijo que tenemos que hacerlo en memoria de Él hasta que Él venga. Pero a veces venimos a la cena y pasa la cena. Pero yo pensaba, ¿qué en verdad estoy valorando y reconociendo el valor de lo que Jesús hizo, el sacrificio, lo que costó? Es algo para pensar, valorarlo e ir ordenando. Amar a Dios completamente, amar a Jesús con todo mi ser, para tener un servicio íntegro. Recordar que Jesús, de que Dios es el que nos consuela. Y en los momentos de dolor, que tenemos que aferrarnos a Él, yo a veces pienso agarrarnos como se agarran los gatos chiquitos a, los, a sus madres que se agarran todo completamente. Así tenemos que agarrarnos. Como un hijo se agarra a su madre, así tenemos que agarrarnos de Jesús, aferrarnos completamente. Y tenemos que derramar nuestros tesoros a los pies de Jesús. Hay que revisar, ¿tengo alguna cosa que me estoy reservando? Se la tengo que dar a Jesús. Hay un área de mi vida que yo me la estoy guardando. Digo, sí, yo sé que Dios puede transformarme, pero hay ciertas cosas que me las voy guardando. No, yo siempre respondo mal, no, porque yo me enojo. No, se los tengo que entregar, porque son como tesoros que vamos acumulando y ocupan el lugar. Y, y disfrutar de conocer a Dios. No sabemos el tiempo que tenemos. Amemos a Dios enteramente. Y aparte de todo esto, y no es fácil estar acá, me tocó.
alguien me dijo que te sea leve remando dulce de leche, porque no es fácil tener que estar compartiendo algo después de algo que nos tocó a todos. Pero yo le voy a dejar un desafío, porque era una carga que Zulma tenía, y es orar por Alejo. Y a su momento Dios va a responder. A su momento Dios responde. No sabemos cuándo. A su momento Dios responde. Y tenemos que orar por aquellas personas que, si verdaderamente las amamos, entregarlas a los pies de Jesús, sabiendo que a su momento Dios va a responder. A su momento. Capaz no nos toca a nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dejarlos a los pies, predicarle y orar. Después depende del otro lado, de la persona, pero es lo que tenemos que hacer. Prometí ser breve, logré ser breve, voy a hacer una raya en la pared. Los invito a orar para terminar este día. Y después no sé si pasa Gloria o pasas vos, Selene o Jamie. Gloria. Vamos a terminar con una canción. Les invito a ponerse de pie porque ya aguantaron 45 minutos sentados, ¿viste? Después me fijo cuándo hablo. Pero bueno, Dios, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por que tú cada día renuevas tus misericordias para con nosotras. Gracias porque tenemos tu palabra y incontables ejemplos nos has dejado de gente que te amó. Y Padre, que podamos verdaderamente cada día amarte a ti. Que nuestra vida la podamos entregar enteramente a ti, dejando cada área en tus manos, sabiendo de que tú obras. Padre, que en los momentos de tristeza, de dolor, de desesperación, podamos recurrir a ti, ir a ti para ser consoladas y sabiendo de que tú conoces y que tú estás obrando, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de las hermanas que pudo venir, gracias por los que han podido conectarse a la transmisión. Pensamos en aquellos que no están por motivos de salud, a veces de trabajo. Padre, pedimos que tú lo estés bendiciendo y Padre, gracias porque tenemos la libertad de reunirnos y de apartar este tiempo para compartir juntas. En el nombre de Jesús, amén.